fue anotando reflexiones, dudas y certezas. Fueron tiempos difíciles y angustiosos. Hasta que un día el caprichoso pero sabio destino puso en sus manos una carta geográfica y unos documentos. Eran obra del célebre físico, matemático y astrónomo Paolo Poscio Toscanelli. El 24 de junio de 1474, 2 años antes de la llegada de Colón a Portugal, el canónigo lisboeta Fernão Martins recibía una carta desde Florencia. Era una misiva de su amigo Toscanelli. Meses atrás, durante la estancia de Martins en Italia, el canónigo tuvo oportunidad de cambiar impresiones con el sabio florentino sobre las navegaciones de sus compatriotas, los portugueses, por las costas africanas. Los lusitanos llevaban tiempo intentando alcanzar las regiones orientales de las Indias, donde al parecer se hallaban las famosas islas de la especiería. Y Toscanelli le anunció algo insólito. A las Indias se podía llegar por un rumbo distinto al que pretendían los portugueses. Bastaba cruzar el mar tenebroso, siempre hacia el oeste. Martins quedó impresionado. Expuso las revolucionarias ideas de Toscanelli al rey de Portugal y sin demora Alfonso V solicitó más detalles. Y ese 24 de junio de 1474 llegaba a Lisboa la mencionada carta de navegación y los documentos de Toscanelli, en los que aseguraba que navegando derecho por poniente está pintado el comienzo de las Indias. Unos reinos opulentos llamados Catai y Mangui, señoreados por un poderosísimo monarca llamado Gran Khan. No es difícil imaginar la sorpresa y alegría de Colón al leer y repasar estos documentos de Toscanelli. Allí estaba la confirmación a lo proporcionado en secreto por el piloto anónimo. Las ideas de Toscanelli y las pistas halladas en las restantes lecturas redondearon finalmente el gran proyecto colombino. Al otro lado del mar tenebroso se encontraban las Indias. Solo había que navegar hacia el oeste, siempre hacia el oeste. Colón, en definitiva, fue víctima del mismo error de Toscanelli. Confundió la española con Zipango, el Japón actual, y América con Asia. Y esta idea le acompañaría hasta la muerte. Confirmadas las noticias del prenauta, nuestro hombre eufórico volvió a repasar una y otra vez las claves secretas de su gran sueño. Unas claves más próximas a la locura que a la realidad. Para Colón, en esos años previos a 1492, Zipango, la isla del oro, se hallaba a 750 leguas de Canarias. Para Colón, las míticas minas del rey Salomón no podían ser otras que las descubiertas por el piloto anónimo al sur de la gran isla del oro. Para Colón, las tierras firmes del Gran Khan, el Catai de Toscanelli, se alzaban al oeste del Zipango, es decir, a poco más de 1100 leguas de las Canarias. Dominado por la fiebre descubridora y por aquellas lecturas, adelantándose al Quijote, Colón confunde Jamaica con el reino de Saba. Y cree que uno de los reyes magos partió justamente de esta isla. Para Colón, de acuerdo a lo narrado por el prenauta, el Golfo de Paria, en las actuales costas de Venezuela, era el lugar en el que se había levantado el paraíso terrenal. Y murió con el convencimiento de que Cuba formaba parte de las tierras firmes de Asia. Y con el ambicioso proyecto descubridor perfectamente armado, Colón pasó a la acción. Sus primeros movimientos prudentemente lo llevaron hasta la región de Guinea. Pudo ser en 1482 o 1483. Quizá con la excusa de un viaje de negocios se embarca y recorre las aguas del Golfo africano. Pero su objetivo era otro. Colón, siempre minucioso, trata de verificar las informaciones del prenauta
Intenta comprobar in situ la dirección de los alisios y de las corrientes dominantes. El piloto anónimo estaba en lo cierto. Vientos y corrientes marinos empujan a los navíos hacia poniente. Y sin demora, Cristóbal Colón ofrece su sueño al rey portugués. Corría el año de 1484. De haber aceptado su propuesta, el futuro almirante de la mar Océana habría partido desde Cabo Verde en el mencionado Golfo de Guinea. Pero Juan II lo despacha con cajas destempladas. Colón desaparece y se traga la rabia. Lo que Colón no supo en esos momentos es que el rey a sus espaldas, aconsejado por Ortiz de Calzadilla, obispo de Ceuta, de quien mucho se fiaba, resolvió mandar en secreto una carabela. Así lo cuenta Hernando, hijo de Cristóbal Colón. Pero la carabela enviada con brevedad a las islas de Cabo Verde no halló lo que dijera Colón. Y el proyecto colombino, como el de Toscanelli, fue olvidado por Juan II. Y el destino siguió tejiendo y destejiendo. Colón supo de la turbia maniobra del rey portugués, y a esta decepción se sumó la muerte de su mujer y la pésima marcha de los negocios. Colón entonces tomó la decisión de abandonar Portugal. Corría la primavera de 1485 y decidió probar fortuna en la corte de la vecina Castilla. Pero antes, apremiado por la escasa bolsa, viajó a Huelva, encomendando a su joven hijo, Diego, a los cuidados de Violante Móniz, su cuñada. Y el destino atento le obligó a pasar por el monasterio franciscano de la Rábida. Allí, Colón recibiría una bocanada de oxígeno. Uno de los frailes, Antonio de Marchena, se entusiasmó con la idea. Y Colón, nuevamente eufórico, fue al encuentro de Isabel y Fernando, los reyes católicos. Nueva decepción. Nadie le cree. La llamada Junta de Salamanca rechaza el proyecto. El testimonio del doctor Rodrigo Maldonado de Talavera, miembro de esta junta de sabios y expertos, resume el sentir general. Este testigo, con el prior de Prado y con otros sabios y letrados y marineros, platicaron con el dicho almirante sobre su ida a las dichas islas, y todos ellos concordaban que era imposible ser verdad lo que el dicho almirante decía. El segundo jarro de agua fría llegó en 1487. Y cuentan las crónicas que el futuro almirante no se rindió. Aquella vieja tozudez lo mantuvo alerta y firme. Pero las cosas no mejoraron. Y cuando todo parecía perdido, cuando el genovés pensaba ya en trasladar su proyecto al rey de Francia, algo cambió. Y estoy de acuerdo con la hipótesis de Juan Manzano y Manzano. Colón, forzado por las adversas circunstancias, no tuvo más remedio que desvelar parte de su secreto. Y en abril de 1492, finalmente, Cristóbal Colón triunfa. Concluida la conquista de Granada por los reyes católicos, los monarcas firman las llamadas capitulaciones de Santa Fe. Un documento insólito, una aprobación del proyecto colombino con un encabezamiento muy elocuente. Las cosas suplicadas que vuesas altezas dan e otorgan a don Cristóbal de Colón en alguna satisfacción de lo que ha descubierto en las mares oceanas, ¿de lo que ha descubierto? Estábamos en abril de 1492.
La increíble concesión solo puede explicarse por lo ya mencionado. Colón tuvo que confesar parte de lo transmitido por el desdichado piloto anónimo. Pero obviamente silenció la fuente y mantuvo como suyo lo que era de otro. Pero hay más. En esos sospechosos documentos previos al gran viaje descubridor, los reyes católicos, al entrar en detalles, cometen 3 indiscreciones que confirman cuanto sostengo. Conceden a Colón los títulos de virrey y almirante y le otorgan 1/10 de cuanto se consiga en esas tierras incógnitas. En buena ley todo esto debería de haber llegado después. Y al proceder a la requisa de las necesarias naves, ordenan lo siguiente: para ir a ciertas partes de la mar Océana. Evidentemente los reyes católicos tenían una información privilegiada. El tercer desliz es mucho más elocuente. Al designar a Diego Rodríguez Prieto como el hombre que debía facilitar las carabelas, la ordenanza real fija su sueldo en 4 meses. Y me pregunto, ¿cómo sabían los reyes católicos la duración del viaje en aquel abril de 1492? Resulta muy sospechoso que solo se equivocaran en 2 semanas. Y llegó el gran viaje. Y con él, y con las siguientes singladuras, Cristóbal Colón terminaría descubriendo sus cartas. Unas cartas marcadas. Primer viaje. Fiel a lo consignado por el prenauta, Colón, en lugar de navegar directamente hacia Occidente, siguiendo los paralelos de España, alarga la ruta y pone proa al sur. Desciende hasta Hierro, en las Canarias, situándose entre los paralelos 27 y 28. Modifica las velas de la Pinta. Cambia el aparejo latino por el redondo, más útil para beneficiarse de los vientos de popa. Y fiel a esas instrucciones del prenauta, antes de partir de las Canarias, avisa a los capitanes de las otras naves sobre el peligro de un rosario de islas y roqueos ubicados a 700 leguas de Hierro. No es difícil imaginar las caras de los pinzones ante semejante advertencia. Pero el secreto del piloto anónimo no se vio libre de algunos graves errores. El informante de Colón se equivocó al situar la gran isla del Oro. El almirante, al seguir el paralelo 27, dejó esa isla, Zipango, mucho más al sur. Por eso, en este primer viaje, no encuentra el peligroso laberinto de Arrecife, lo que Colón llamaba la entrada a las Indias. Y el 9 de octubre de 1492, la marinería se revela por segunda vez. Y tiene razón. Los hombres se sienten engañados. La cuenta real del almirante en esa fecha suma 1000 leguas. Él había prometido arribar a los arrecifes mucho antes. Y aseguró igualmente que Zipango se hallaba a 750 leguas del punto de partida. La situación en la Santa María, la nave capitana, se hace tan violenta que Colón reúne a los hermanos Pinzón y se ve obligado por segunda vez a desvelar parte de su secreto. Colón consigue calmar los ánimos y recibe un último plazo de 3 días. Si para entonces no han hallado tierra, regresarán. El 12 de octubre descubre Guanajaní, una pequeña isla del grupo de las Lucayas que Colón bautiza como San Salvador. El almirante, perplejo, no comprende. ¿Dónde ha estado el error? ¿Por qué no han desembarcado en Zipango? Y sigue de isla en isla buscándola.
En esos días angustiosos, uno de los ocultos objetivos de Colón se destapa con violencia. Al almirante solo le interesa el oro. Colón deja atrás la costa norte de Cuba y, siguiendo las orientaciones de los indios, navega hacia el este, obsesionado por las minas de oro de Zipango. Y el 12 de diciembre tiene lugar otro suceso que llena de admiración a los marinos de la Niña y de la Santa María. Al desembarcar en una ensenada que Colón denominó de la Concepción, en la actual Haití, varios de los exploradores aciertan a establecer contacto con un nutrido grupo de indios. Y entre ellos, varios hombres blancos. Hombres y mujeres jóvenes tan blancos, dicen, como los de España. ¿Hombres y mujeres blancos entre los naturales caribeños? Los conquistadores quedaron asombrados, sí, pero no Colón. Él sabía por el piloto anónimo que la tripulación de aquella carabela había permanecido 1 o 2 años con los indios de la región. Y sabía igualmente que los predescubridores se mezclaron con las indias. Esta, sencillamente, era la explicación de la insólita presencia de hombres y mujeres blancos. Y Colón por fin avista su gran objetivo. Era el 4 de enero de 1493. Allí estaba la señal que le proporcionara el piloto anónimo. Un cerro inconfundible, con un perfil muy particular y prácticamente asomado a la mar. Montecristi.